Buenas tardes, entonces, bienvenidos a un nuevo conversatorio impartido por la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica. El día de hoy vamos a conversar sobre neuropsicología y esto busca hacer un primer acercamiento sobre lo que es la neuropsicología y la relación entre el cerebro, la conducta y los videojuegos, ¿ya? Evidentemente esto es un mundo que es muy grande, que abarca muchísimas áreas, por lo tanto por eso les mencionaba que busca hacer un primer acercamiento para empezar a conversar sobre el tema. Entonces, algunos conceptos básicos, solamente como para recordarnos de qué estamos hablando. Primero, señalar que la psicología es una ciencia que pertenece a las ciencias sociales y el objetivo principal es el estudio de la conducta humana y de todos los fenómenos biopsicosociales que acompañan esa conducta humana. Y la psicología en sí tiene distintas áreas. Probablemente la más clásica es la psicología clínica en la atención 1-1, que se cataloga como una psicología de un área clásica, al igual como las que se encuentran, por ejemplo, en instancias laborales, educacionales y comunitarias. Pero también existen áreas que se les llaman emergentes, en donde la psicología también ha encontrado diversos nichos para poder desarrollar el estudio de la conducta humana con estos fenómenos biopsicosociales, como es, por ejemplo, la psiconutrición, la psicología deportiva, la psicología del marketing, entre ellas, por ejemplo, la neuropsicología. Y la neuropsicología es una rama de la neurociencia que lo que estudia principalmente es la relación que existe entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos que se encuentran sanos como en personas que han sufrido algún tipo de daño a nivel cerebral. Por lo tanto, desde la neuropsicología, el principal objeto de estudio es conocer cuáles son las bases neurológicas o neurales de todos los procesos mentales que son más complejos, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hace un neuropsicólogo? ¿O cuál es la distinción de a lo mejor un psicólogo clínico, un psicólogo educacional, etcétera? El neuropsicólogo es un psicólogo que se especializa en evaluar y tratar las condiciones que se asocian al sistema nervioso central, ¿sí? Obviamente es una formación extensa donde se conocen áreas de neuroanatomía, rehabilitación, evaluación de enfermedades neurológicas, entre otros. Y que también desde el rol del neuropsicólogo vemos que realiza diversas evaluaciones de las capacidades cognitivas de las personas. Entre ellas encontramos la memoria, el lenguaje, la percepción, las praxias, función ejecutiva, las emociones y todos los componentes que están dentro de estas capacidades cognitivas. A eso se dedica a trabajar un neuropsicólogo en general. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos procesos cognitivos que son básicos y otros que son superiores. En los procesos cognitivos básicos, por ejemplo, encontramos analizar y sintetizar, entender las interferencias, memorizar, observar, que podemos clasificar, que podamos entender de, no sé, por ejemplo, estamos ordenando una pieza, que la ropa va junto con la ropa, que la ropa de cama es distinta a la ropa, por ejemplo, que uno se pone. Eso nos ayuda, por ejemplo, a la clasificación, también a la definición, a comparar y a seguir instrucciones. Todo eso son procesos cognitivos que son básicos. Sin embargo, existen procesos cognitivos que son superiores, que requieren ya sea la combinación de distintos procesos básicos, como también interferencias y aprendizajes del contexto, como es, por ejemplo, la resolución de problemas. Resolver un problema no es sencillo, porque tiene múltiples variables, especialmente si involucra a más personas. Por lo tanto, eso es un proceso cognitivo que es superior, que requiere un mayor tiempo. Al igual que tomar decisiones. A lo mejor hay decisiones muy sencillas como, no sé, prefiero tomar té o café. Pero hay otras decisiones más complejas como, por ejemplo, ¿qué voy a hacer de mi futuro? ¿Continúo o no con esta carrera? ¿Me voy o no de la casa? ¿Qué decisiones voy a tomar? Son procesos cognitivos que son superiores. Al igual que la creatividad. Si bien la creatividad mantiene una base bien importante desde la primera infancia, el desarrollar la creatividad y la creatividad no solamente asociada al arte, ¿sí? A que yo pueda crear algo, sino que yo creativamente encuentre soluciones. La creatividad tiene que ver con buscar soluciones prácticas a problemas específicos. Y eso también es un proceso cognitivo que es superior. Y esto es algunas de las áreas de las que trabajan los neuropsicólogos. Como les digo, este es un pequeño acercamiento porque obviamente realizan trabajos muchísimo más profundos y complejos. Entonces, ya que entendemos más o menos qué es la neuropsicología, a qué nos vamos a referir con los procesos cognitivos, vamos a ver qué sabemos de los videojuegos en sí.
Los videojuegos en el 2021, aproximadamente el 86.9% de las personas en el mundo juegan algún tipo de videojuego, ¿sí? Y generalmente los usuarios son entre 16 y 64 años. Es decir, los videojuegos no solamente los utilizan los niños, como uno podría pensar, sino que es más bien utilizados por adolescentes y adultos en sus distintas etapas del desarrollo, con una gran capacidad de llegar a distintos rangos etarios, niveles socioeconómicos, intereses políticos, religiosos, etc. Y de hecho, hay algunos países latinos que superan esta media. Por ejemplo, en México, el 93% de su población juega algún tipo de videojuego. En Brasil un 87.3 y tenemos un 87.1 después. Después, ¿qué tipo de dispositivos utilizan más las personas? El 74.9% utiliza su teléfono para jugar. Y esto también ha hecho de que el acceso a los videojuegos sea un poco más universal. ¿En qué sentido? Antiguamente, a lo mejor solamente para jugar algo que yo quería, necesitaba una consola. Y las consolas en general son caras, porque aparte los juegos se tenían que comprar, entonces hacía el tener un videojuego o una consola muchísimo más costoso. Hoy en día, si bien evidentemente hay personas que no tienen la posibilidad de acceder a tener smartphone, es muchísimo más factible poder conseguir uno, ¿sí? Ya sea de baja o alta gama. Independiente de la gama de mi teléfono, igual yo puedo tener distintos juegos que generalmente son gratuitos de descargar. Por lo tanto, eso ha hecho que más personas, y por lo cual más personas de diversos rangos etarios puedan acceder a este tipo de videojuegos, ¿sí? Entonces, el smartphone es el principal. Después tenemos que el computador o laptop, un 44%, las consolas un 26% y las tablets un 19%, las personas lo utilizan para jugar. Ahora, existen distintos videojuegos de distintas categorías. En general, la categoría que se repite de forma transversal son los juegos shooter, que son esos juegos de a lo mejor de disparar, donde yo tengo alguna misión, y de hecho ese es el juego en donde entre 16 y 24 años el 62% lo juega, ¿sí? En segundo aspecto tenemos los de aventura, en donde también de los 16 a los 54 es el que más se repite, y después ya empieza, según el rango etario y los intereses, empieza a ser un poquito más diverso cuál es el primero y cuál es el después. Sobre los 55 años se ha visualizado que lo que más juega este rango etario son los juegos de puzzle, tipo Candy Crush, por ejemplo, y en segundo lugar los juegos de shooter, que son los que juega de los 55 hacia abajo. Entonces, el 52% de los usuarios tienen, aunque sea una aplicación de juego en su teléfono, ya sea que lo utiliza mucho o muy poco, pero tiene aunque sea un juego. Y el 9% del tiempo de los usuarios que están en el teléfono lo utilizan en los videojuegos. Ahora, ojo, esta estadística es pre-pandemia. O sea, perdón, es estando en la pandemia, pero en periodos de alza de cuarentenas. Probablemente estas cifras se vieron aumentadas cuando estaban todas las personas encerradas en sus casas, ¿sí? Porque obviamente mayor entretención o mayores obligaciones que el teletrabajo, por ejemplo, no existían. Entonces estas cifras aumentaban. Y bueno, el 17.8% de los usuarios pagan o han pagado alguna vez en un juego, ya sea que lo compraron o a lo mejor que para seguir avanzando tengo que comprar más vidas. Y eso me ha hecho a mí, por ejemplo, ir gastando más dinero. En promedio, se señala que las personas utilizan al menos 1 hora, 12 minutos por día para jugar, ¿sí? Y esta cifra, obviamente, en algunos países como México y Brasil es superior. Entonces, también otro dato importante. El rango de edad donde más se utilizan los videojuegos claramente es entre los 16 y los 24 años, sin embargo tampoco es estadísticamente significativa la diferencia, a excepción de los que tienen más de 55. Lo mismo pasa con el género desde el binarismo, por ejemplo, en donde no existe una gran diferencia entre las personas que se identifican con algún género binario, por ejemplo, y el uso que hacen de los videojuegos. Lo que vuelve a confirmar esto de que los videojuegos son muy transversales a edad, a género, situación política, etc. Entonces, ya que tenemos esos datos sobre los videojuegos, ¿cómo combinamos lo primero de la neuropsicología y las funciones cognitivas con los videojuegos? En este caso, cuando nosotros jugamos,
se estimula una parte del cerebro que se llama hipocampo, y es una región cerebral que está relacionada precisamente con las funciones cognitivas, con esto que nosotros vimos al principio. Entonces, el hipocampo está muy relacionado con todos estos procesos. Y dentro del hipocampo encontramos una sustancia gris, que la sustancia gris está conformada por los cuerpos de las neuronas. Entonces, se ha visualizado en distintos estudios de que existe una disminución de las alteraciones neurológicas y del deterioro cognitivo de las personas que juegan videojuegos. Por ejemplo, hay muchísimos datos sobre personas, por ejemplo, que han presentado demencia senil o que tienen algún deterioro cognitivo propio de la edad, en donde este se ha visto frenado por la exposición y el uso constante de algunos videojuegos, especialmente los de puzzle, lo que requiere, por ejemplo, que estemos atentos, o por ejemplo hay unos juegos que son de pistas, esto de buscar pistas o de armar puzzles, todo eso genera una estimulación que disminuiría las alteraciones del deterioro cognitivo. Y además, diversos científicos han señalado que los videojuegos no solamente aumentarían esta sustancia gris que se encuentra en el hipocampo, sino que también benefician otras áreas del cerebro, como por ejemplo el cerebelo, que es una estructura que se encarga, por ejemplo, de la coordinación del movimiento. Entonces, por ejemplo, hay algunos adolescentes que están acostumbrados a jugar estos juegos de shooter o de aventura, en donde la precisión de ellos es súper importante para poder ganar, ¿sí? Ya sea que jueguen en equipo o de forma individual, y que posteriormente, por ejemplo, esos mismos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, por ejemplo, han dado la prueba de conducir, que tiene estas pruebas que son como de precisión, y la mayoría de ellos obtienen menos fallos que personas, por ejemplo, que no juegan. O, por ejemplo, este tipo de personas que se han visto siempre estimuladas por el uso de videojuegos, tienen una mayor motricidad fina, a diferencia de otras personas que, por ejemplo, no han tenido este estímulo extra. Y además de este beneficio en el cerebelo, además de este beneficio en el cerebelo, por ejemplo, se ha visualizado que la corteza prefrontal dorsolateral, que está relacionada con la memoria, la atención y la planificación, también se ha visto desarrollada, porque hay muchos videojuegos en donde yo tengo que planificar, que a lo mejor, no sé, tengo que ir a una misión con un grupo, pero solamente puedo llevar 10 elementos como en una mochila, por así decirlo. Entonces, el tener que clasificar, el poder poner atención sobre qué es lo que necesito, poder planificar todo aquello que voy a necesitar posteriormente para batallas o para construir algo, también es algo que se ve beneficiado. Lo mismo, por ejemplo, que la memoria. Muchos adolescentes, por ejemplo, han señalado de que en relación a algunos juegos han tenido que desarrollar una buena memoria, y lo otro que se desarrolla de forma muy importante es la propiocepción, asociado, por ejemplo, a los juegos en donde uno tiene que bailar, moverse, como existe una estimulación de la propiocepción, es decir, a cómo mi cuerpo utiliza un espacio dentro del contexto. También, por ejemplo, se han visto que adolescentes se vuelven menos torpes una vez que ellos se ven estimulados por este tipo de juegos de bailar, o que cada movimiento de ellos implicaría ganar o perder una batalla, por ejemplo. Entonces, los juegos de plataforma tridimensional promueven la memoria espacial y las estrategias de navegación. No sé, por ejemplo, los juegos de plataforma tridimensional, los más clásicos, por ejemplo, todos los Mario, los Donkey Kong, en donde implica que yo estoy en un mapa y me tengo que ir moviendo. Eso ayuda a la memoria espacial, que es la memoria que a mí me dice dónde estoy, básicamente. O sea, la que me ayuda a decir, este es el norte, el sur, que a lo mejor, no sé, me demoro tantas calles, que de repente si me pierdo, no sé, por ejemplo, en algún lugar que yo conozco, o estoy en algún centro comercial, saber más o menos dónde está la salida. A pesar de que nunca haya estado ahí, la memoria espacial y las estrategias de navegación me permiten encontrar ese tipo de respuestas, por ejemplo, ¿sí? También se ha observado aumentos de sustancia gris en la corteza prefrontal dorsolateral, tras actividades musicales. Por ejemplo, juegos en donde implica música, los Guitar Hero, todo eso ayudan, por ejemplo, a la corteza prefrontal. Y también en el cerebelo, en estos juegos de piano, en donde, como les comentaba, como se estimula mucho el cerebelo, el encargado de la coordinación motora, por ejemplo, los movimientos se vuelven más finos. De hecho, muchas personas, por ejemplo,
que tienen habilidades manuales o que, por ejemplo, se dedican a hacer algunas artesanías muy pequeñas, generalmente se ven beneficiadas, por ejemplo, cuando juegan videojuegos de música, ¿sí? Porque se ve una mayor estimulación en esta área que pueden posteriormente aplicar en su trabajo como artesanos. Y bueno, como les comentaba, el tener una actividad motora también sigue beneficiando la planificación y el razonamiento, así como el equilibrio y la marcha. O sea, no solamente significa que yo estoy jugando una misión y tengo que lograr cierto objetivo, ya sea solo o con mis amigos, sino que también eso me beneficia en donde yo me planifico, pero también empiezo a tener mayor equilibrio sobre mí mismo. En general, las personas que juegan videojuegos suelen ser menos torpes, no dan vuelta a algunas cosas, tienden, por ejemplo, a ser más cuidadosos de su cuerpo porque tienen muy clara su propia excepción. Y por lo tanto, se puede establecer en diversas investigaciones que existe una relación muy positiva entre el uso de nuevas actividades cognitivas y los videojuegos, porque no solamente previenen que se atrofie la materia gris por la edad, sino que por el contrario la aumenta. Entonces, actualmente, por ejemplo, se han hecho desde el 2012, especialmente un estudio bien importante de Lofden, en donde él hizo un estudio con adultos mayores que estaban teniendo algunos problemas, ya sea de demencia senil o que habían empezado un deterioro cognitivo típico de la edad, debido a la edad, y que finalmente este deterioro se detuvo y que también existió un aumento en la materia gris. Por eso también es importante generar una conciencia y establecer de que cuando uno tiene cierta edad no significa que no voy a aprender nunca más. Al contrario, nosotros siempre estamos aprendiendo y siempre podemos estimularnos justamente para detener este deterioro e incluso potenciar lo que ya teníamos anteriormente. Entonces, todo esto pasa, o sea, esto que podamos detener el deterioro y que de hecho podamos aumentar todas estas capacidades y funciones cognitivas es gracias a la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es una capacidad que tiene todos nuestros cerebros para reorganizarse ante diferentes estímulos del entorno. Y que esto puede ser algo adaptativo o desadaptativo. Y en general se puede mejorar o deteriorar las funciones respectivamente. Por ejemplo, muchas personas que se encuentran en situación de discapacidad, en donde han quedado de adultos o de adolescentes, por ejemplo, sordos o ciegos, ellos también generan una neuroplasticidad. Entonces, por ejemplo, esto de que mucha gente dice, no, lo que pasa es que las personas ciegas tienen mejor oído. No es que tengan mejor oído, lo que pasa es que por la neuroplasticidad se reorganizan sus estímulos y genera que ellos posean mayor atención, por ejemplo, auditivo. En el caso de las personas que han quedado sordas, por ejemplo, no significa que de repente tengan una supervisión, sino que debido a la reorganización cerebral por la falta, por ejemplo, de audición, se genera mayor atención y desarrollo a nivel visual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la neuroplasticidad y eso es lo que hace la neuroplasticidad en todos nuestros cerebros. De hecho, por ejemplo, muchas personas, a propósito del boom de las redes sociales, de los dispositivos electrónicos, muchos adultos mayores no tenían idea cómo utilizar el teléfono, WhatsApp, y hoy en día lo saben hacer perfectamente. Y eso es neuroplasticidad. Entonces, tenemos todos estos aspectos positivos de los videojuegos, pero obviamente no todo siempre es positivo, ¿sí? Y existen algunas situaciones que son reales, que están diagnosticadas en la literatura, como por ejemplo la adicción a los videojuegos. La adicción a los videojuegos es real, está tipificada desde el DSM-5, Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, y aquí, por ejemplo, en la adicción a los videojuegos existen alteraciones que son muy importantes porque son alteraciones funcionales y estructurales del sistema, espérame, aquí alguien escribió algo, del sistema de recompensas neuronales y estructurales asociadas al placer, ¿sí? Por ejemplo, la dopamina, la adrenalina. Por lo tanto, la adicción a los videojuegos funciona como cualquier otra adicción, con la adicción a las drogas, al alcohol, a la comida, etc., en donde existe una sobrecompensación de este sistema del placer con la liberación de estos neurotransmisores de la dopamina, adrenalina, etc., porque disminuyen también el cortisol, el asociado al estrés. Y obviamente esto también tiene harto que ver con las interferencias que se producen después del aprendizaje y la motivación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un elemento que puede llegar a ser más negativo en este sentido, a propósito de la pregunta. Y obviamente nosotros tenemos distintos tipos de atención. Existe una atención que es la atención dividida,
que es la que me ayuda a mí a poner atención en dos cosas a la vez. Entonces, a lo mejor alguien me está hablando, pero a la misma vez, no sé, por ejemplo, yo estoy manejando, o yo estoy viendo televisión, pero al mismo tiempo, no sé, estoy mirando quizás la olla en la cocina. Y esa es la atención dividida. Y los videojuegos se ha visto que lo aumentan. Pero por otro lado, disminuye la atención sostenida, que es la cantidad de tiempo que yo puedo sostener una atención. Antes, más o menos 15 años atrás, se señalaba que los adultos manteníamos una atención de 45 minutos. Algunos teóricos actualmente señalan que la atención de un adulto dura 20, 25 minutos, esta atención que es sostenida. Por lo tanto, eso también se ha visto disminuido por el uso excesivo de videojuegos, como contrastando estos elementos positivos. Entonces, yo les quiero mostrar un breve video, que lo voy a compartir acá. Vamos a ponerte a prueba. Lee atentamente las siguientes palabras y pronuncia en voz alta el color con que están escritas. ¿Qué tal? La respuesta correcta debería haber sido rojo, verde, negro y azul. ¿Lo has hecho bien? Otra prueba. Fíjate en estos 3 puntos azules. Intenta seguir la trayectoria de los 3 a la vez y no perderlos de vista. ¿De qué color era el punto del interrogante? ¿Azul? ¿Amarillo? Era amarillo. ¿Acertaste? Si eres aficionado a los videojuegos de acción, es posible que tu respuesta en ambos ejercicios haya sido más rápida y acertada que una persona no interesada por estos juegos. De hecho, pruebas como estas, con elementos que distraen nuestra atención y nos dificultan la respuesta, son muy útiles para cuantificar ciertas habilidades relacionadas con la atención, la visión o algunos procesos cognitivos. Mediante ejercicios similares, el equipo de Daphne Bavelier está constatando que estas habilidades pueden mejorar con los videojuegos de acción. Para ello, los científicos reclutan a voluntarios jóvenes, jugadores de videojuegos de acción y no jugadores. Los jugadores participan en un experimento basado en la práctica de estos videojuegos. Es decir, invierten unas pocas horas a la semana, durante algunas semanas, a matar zombies, perseguir extraterrestres o combatir contra todo enemigo viviente. En cambio, los voluntarios del otro grupo no juegan durante ese periodo y si lo hacen, no es con videojuegos de acción, sino de estrategia, sociales, rompecabezas. Pasadas unas semanas, ambos grupos regresan al laboratorio para realizar pruebas parecidas a las que hemos visto. En los más de 20 estudios de este tipo publicados por el equipo de Bavelier, los jugadores de videojuegos de acción muestran una mejora de las habilidades puestas a prueba, comparado con el grupo de no jugadores. Así, los jugadores reaccionaron más deprisa a los estímulos y situaciones de conflicto. Mostraron una mayor agudeza visual, siendo más capaces de extraer información y detectar más deprisa los objetivos dentro de un conjunto. Además, revelaron una sensibilidad a los grises más elevada. Es decir, detectaron mejor las sutilezas de las sombras en un entorno de niebla. La atención a sus objetivos también fue mayor. Se distrajeron menos por la información no relevante de las pruebas. Asimismo, fueron más rápidos para cambiar de tarea y tomar decisiones. Bavelier sostiene que estas mejoras podrían ir más allá de los videojuegos de acción y ser útiles en ciertas actividades de la vida cotidiana como conducir, o contribuir al aprendizaje y a la rehabilitación de ciertos pacientes. Entonces, ahí lo que les quería mostrar justamente es que existen algunas ventajas. Obviamente toda actividad desmedida en exceso y que llegue a interrumpir mi vida cotidiana va a generar un efecto negativo.
pero si esto no es así, obviamente puede ser un aporte a mi vida. Aquí hay una pregunta. A ver, ¿la atención dividida se justifica también por la enorme cantidad de estímulos? O sea, la pérdida de la atención sostenida. Claro, o sea, obviamente la atención sostenida, además de los videojuegos, se ve disminuida por la cantidad de estímulos, pero también porque nosotros siempre estamos muy estimulados cognitivamente. O sea, estamos en el celular y basta estar, no sé, un minuto y ya vimos un montón de colores, un montón de movimientos, vimos imágenes, fotos. Por lo tanto, en general nuestra sociedad ha perdido un poco la atención sostenida justamente porque estamos acostumbrados a lo inmediato. Hoy en día, si yo tengo una duda, tomo mi teléfono y lo puedo saber en un segundo. Quizás hace 20 años atrás tenía que ir a un Icarito y buscarlo, y si es que tenía el Icarito podía encontrar esa información. Por lo tanto, eso también ha sido una disminución de este tipo de atención sostenida. Así que bueno, de todas formas, yo también les quería dejar, les voy a dejar acá en el chat, un link de ejercicios para poder estimular también las funciones cognitivas básicas y los procesos superiores que también vimos. Entonces, para que ustedes lo puedan hacer tranquilo, son ejercicios de coordinación que no implicará quizás jugar un videojuego más entretenido, pero que obviamente le puede servir tanto a usted, a un adulto mayor, a cualquier persona, a los niños, y que es importante para nuestro proceso. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta charla.